foolishness. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Muy buenos días. Hoy estamos en el Faradio con la periodista y escritora madrileña Lucía Ambomío, que viene a presentar su libro Tierra de la Luz a la Feria del Libro de Santander este sábado, 5 de julio a las 6:15. Lucía, encantada de saludarte. El placer es mío, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero de todo, preguntarte por esta novela, Tierra de la Luz. Se desarrolla en lo que se llama, y llamas también tú en alguna entrevista, en la Huerta de Europa, y solemos entender la luz como algo agradable, pero en Golo la protagonista no lo vive así. ¿Qué significa para ella esa luz? Bueno, claro, en realidad me parecía interesante reflexionar sobre lo que implica la luz. Primero, para que pueda haber tanta verdura y fruta durante todo el año, para que estemos consumiendo productos que antes estaban pues, ligados a estacionalidades. Ujú, Tiene que haber mucha luz. Pero además es que en las tierras de luz, las sombras no solo son alargadas, sino muy pronunciadas. Entonces, yo quería mostrar eso, ¿no? Cómo efectivamente esa luz, desde un punto de vista literal y figurado, también sí. tiene consecuencias en términos de calor extremo, de esa lupa que provoca que amplifique todas las desigualdades que sean dentro de los plásticos, pero que también el calor sea mayor. Y además, insisto, incidir en todas esas sombras que se están dando y que son las que provocan que la producción sea la que sea, ingente, Ujú, y que haya fruta y verduras en supermercados en toda Europa proveniente de los sures de Europa, porque no solo hay huertas de Europa en Andalucía o en el sur del Estado español, sino también en Italia, también en Grecia y demás. ujú. Utilizas el recurso de hablar de la luz, pero sí que utilizas muchos otros que son pues muy bonitos de leer y recuerdan un poco al realismo mágico. No sé si te ha ayudado esta forma de escribir para compensar un poco la dureza del tema que tratas o es tu forma de escribir natural. Totalísimamente, me ha ayudado para poder tomar un poco de aire, porque es Mm. verdad que el libro, no sé si a ti te ha pasado a leerlo, pero genera cierta asfixia y también Sí. es algo consciente. O sea, yo necesitaba que fuera algo súper sensorial para que se entienda desde el minuto uno, porque además la primera página ya te está diciendo, no es un libro fácil. O no es un libro, yo creo que es, a ver, no porque la haya escrito yo, ¿no? Pienso que es un libro bonito porque luego aparecen lazos entre mujeres que son súper sólidos y cómo pues la amistad es otra forma de decir amor y eso me parece bellísimo. No por cómo lo haya escrito yo, me parece importante trasladar esos mundos en términos de los sentidos también, en términos Ujú, sensoriales. Pues que si hace calor, que se note ese calor. Si huele a fresas, pues que se note ese olor a fresas. Las texturas también de cada una de las frutas. Y entre que para las descripciones creo que eso es interesante, que creo que de alguna manera no sé si alivia, porque a veces también ese realismo mágico, entrecomillado, y ahora hablo de él, también viene bien para poder, insisto, no sé si quitarle dolor al relato, pero ujú. sí para embellecerlo o para ayudarnos a salir. También me viene bien para las descripciones de sentimientos, porque yo soy bastante raspa. Soy de madre castellana y de padre fan, que es uno de los pueblos que habitan en Guinea Ecuatorial. Y es verdad que lo de hablar de sentimientos o expresarlos no es Allá. mi fuerte. Quizás se me den bien otras cosas, pero yo soy bastante raspa. Entonces, siempre cuento la misma anécdota, pero me parece bastante significativa o por lo menos representativa de lo que soy y de cómo escribo. Ujú. Recuerdo que en mi libro anterior, Hija del Camino, pues yo contaba cosas y la editora me decía, pero bueno, le ha pasado esto a la protagonista, tendrás que contar cómo se encuentra. Y yo, pues sí, ya lo he puesto triste, ¿eh? Y era, ya bueno, pero es que pues, a mí me parece que tendrías que escribirlo mucho más. Y yo, ajá, muy Ya. triste. ¿No? O sea, como que me cuesta mucho escribir más allá de eso porque yo misma soy como de guardarme mucho los sentimientos, de tirar más de apretar los puños que de Sí. lágrimas o de comunicarlos, de poder compartirlos. A mí me cuesta. Entonces, el realismo mágico me sirve para eso y también eh,
pues en el que haya ciertas cosas que son posibles. Dicho esto, y reflexionando sobre el realismo mágico, es verdad que es la referencia que tenemos aquí para hablar de verdades que a ratos vuelan, Ujú, eh, pero, pero creo que tiene más que ver con el imaginario funk, que como digo es el pueblo al cual pertenezco también. Cuando a mí mi padre me ha contado historias desde pequeña y él ha sido muy contón, no siempre pasa. Hay veces que los padres, las madres, las familias migrantes no cuentan mucho de sus vivencias claro. anteriores a llegar. Puede que estén transmitiendo cultura a través de la comida, a través de la música, a través de cómo se comportan y cómo se relacionan aquí, Ujú, pero no siempre están contando cómo han sido sus países. En muchas ocasiones existe el deseo de esos padres y madres, de esas madres y de esos padres, de que sus hijas e hijos se integren, ¿no? En el país en el que han nacido, como si eso pudiera servirles para ahorrarles racismo, ahorrarles xenofobia, para que estén integradas en un territorio al que, por otro lado, también pertenecen. Pero no siempre cuentan, y al menos en el caso de Guinea Ecuatorial. Mi padre ujú, sí que ha sido contón, y yo creo que eso quizá tenga que ver con el hecho de que ha sido maestro. Entonces, en sus relatos, y me he dado cuenta después, han cabido eh, este tipo de historias con total naturalidad, ¿no? Cuando mi padre, y eso se cuela también en el libro, me hablaba de cómo mis antepasados lucharon contra los negreros, él me ujú. hablaba con toda la tranquilidad del mundo, insisto, de que eran los tucanes los que ayudaban y ya Ujú, está. Y no, y para él no es una metáfora, es así y punto. sí, al Y el otro final, día hablaba con, sí, sí. No, al final perdón, englobo que es un poquito que tiene un padre diferente, ¿no? Diferente a la hora de expresarse y de ser como mucho más cercano. Igual es un poco, pues, lo que has vivido tú, pero que es como la diferencia, ¿no? sí, y luego también, o sea, al final muchas veces nosotras estamos haciendo narrativas de la réplica, que da un poco de rabia porque nos priva quizá de agencia, pero es cierto que hay una necesidad de explicar no somos esto, no somos esto, no somos esto, Ujú, más que, o a la vez que, o al mismo tiempo que de contar qué sí somos. Entonces ya. hay una narrativa muy negativa acerca de los padres negros, de los padres africanos, que sí han abandonado, que sí súper mujeriegos, que sí no sé qué, y no Ujú, niego que exista, pero también está la otra, y esa se ha conocido menos. Yo he tenido un padre que para mí ha sido el mejor padre del mundo, y me parece que también es bonito contar esos padres, que en algunos casos son padres derrotados por la migración, por las dictaduras en plural, porque Guinea se ha comido varias, y no solo las ujú, de los dictadores guineanos, sino también la de Franco, que conste, ¿no? Pero a pesar de esa derrota perenne en unos cuerpos que están cansados de aguantar, también hay unas maneras diferentes de expresar ese cariño y esos cuidados, pese a que no se diga te quiero. Y también me apetecía que apareciera esto. Y el otro día estaba en una charla y me decía una chica, claro, es que lo de realismo mágico, el propio García Márquez, que, o sea, por supuesto no me parezco en nada a él, ya me gustaría, o sea, es que ujú. vergüenza me da incluso escuchar la comparación o ponerle ese nombre, él decía, bueno, es que realismo mágico se lo estáis llamando a los europeos. Para mí lo que estoy contando es real, Ya, punto, ¿no? es verdad. Pues entonces, esto es así, o sea, yo cuando he estado en Guinea he visto a gente que te decía, cuidado con ese que vuela. Y ese cuidado con ese que vuela viene a ser, ese tipo es brujo. Ujú, Cuidado porque yo lo he visto volar y ya está. Y si esa persona te lo está trasladando no como una metáfora, no como una exageración, como una hipérbole, te lo está no contando como una realidad. porque para esa persona sí cabe. No es imaginario, sino en su verdad, ¿no? Ujú, En su día a día. Y esto me parecía, o sea, insisto, que ni siquiera lo pensé, pues empezó a colarse, porque hay una cosa que sucede y es que cuando tú escribes se te cuela la vida y cada vez eres más desvergonzada también, especialmente cuando eres una tía que se ha protegido, que eres como mi cebolla, mil capas, no cuentas, ¿no? Pero diría que es uno de los mayores ejercicios de vulnerabilidad y desnudez cuando te ha tocado ser fuerte a la fuerza desde que eres pequeñita, que es una cosa que le pasa mucho a las infancias migrantes o de ascendencia mm, migrante, que están muy adultificadas, que viven racismo desde pequeñas, que no lo cuentan en su casa porque de alguna manera quieren proteger a sus padres y a sus madres y porque también si se lo contaran quizá no les dejarían salir a la calle, ujú. o porque asumen que hay emergencias mucho más grandes en sus hogares y por eso prefieren callar. Entonces, no lo sé, estoy hablando porque tengo boca, que dice mi padre, pero quizá por todos esos motivos, pues es cuando escribo, cuando sí que me permito quitarme pues ciertas corazas. Ujú.
y acabas de hablar de esa necesidad como de endurecerse de las jóvenes migrantes. En el libro explicas mucho todas las trabas a las que se enfrenta N'Golo y muchas veces tenemos esa visión occidental desde el privilegio de ver con admiración esa capacidad de superación, pero es que realmente ninguna de ellas quiere ser así, simplemente sus vidas les han obligado a ser así. No sé cómo te afecta esta visión. Totalmente. Totalmente. Bueno, al final yo soy otra privilegiada de la leche. De hecho, este libro es el producto del privilegio de poder tener relativo tiempo. O sea, pedí Ya, 2 meses de excedencia en el trabajo para poder terminarlo. Y de también de que muchas veces decimos, ¿no? Tengo un privilegio, pero luego, ¿qué hacemos con él? ya. Pues yo decidí hacer trabajaciones y en mis vacaciones, en lugar de irme a la playa, pues me voy a Almería y me voy con la gente de allí con eso que llaman segunda generaciones, por no llamarlas españolas, españoles, almerienses, ¿no? Sino esa otra cosa que nunca Mm, es de aquí. Que también he estado con personas, con mujeres de allí, de los asentamientos, también he estado en Huelva, con Sidudio, con la gente de Asnuzi, con Ibra Niang y con, bueno, pues con las personas que están desde allí viviendo y luchando. ujú, Bueno, llamando y apoyando y creciendo y demás, ¿no? Porque, bueno, que eso también trato de mostrarlo en el libro, que la vida son muchas cosas. Pero decidí hacer algo con ese privilegio y no solo emitirlo, como digo, y sentía que al final el audiovisual, los artículos, pues, ¿qué te voy a decir a ti, ¿no? También que escribes pues que siempre están limitados a un sí, espacio, a un tiempo, a unos caracteres, y esas historias son enormes. Y sobre todo, no me parecía bien contar solo una historia, dos, quería que aquello fuera un mundo, en donde caben un montón ujú, de historias, de orígenes, de porqués, de sueños rotos, de vergüenzas también, de pensé que haría, pero jamás hice al final. Por eso lo hice. Y luego está esa parte administrativa, que por supuesto que no soy una experta, pero al final cuando estás en antirracismo, pues sí, vas conociendo a gente, vas entendiendo que todo es mucho más complejo de lo que crees, que a pesar de estos relatos falaces por completo de la extrema derecha y de quienes no se identifican como extrema derecha, pero que también lo son, ujú, la gente que migra lo tiene muy complicado para tener una situación digna, humana y con derechos. A pesar, insisto, de que se hable de ayuditas, la realidad es que hay gente que padece a diario ujú, y que si tuviera ayudas, por supuesto que las merecería por seres humanos, con mis impuestos también y de mil amores. ya, Faltaría más, pero no es ujú, real, ¿no? Y además hay como una especie de laberinto administrativo que impide que puedan convalidar títulos, que puedan empadronarse y por tanto conseguir ese permiso de residencia, que no de trabajo, que eso viene después. Y cómo precisamente por eso, pues además las fuerzas cada vez más se van mermando, igual que la moral, y todo se complica. Me ujú, apetecía eso, reflexionar sobre esa cuestión administrativa, pero también sobre las diferentes realidades, porque muchas veces tenemos en la cabeza, porque es la única imagen que nos dan los medios de comunicación, ¿no? Persona negra, recién llegada, hombre, varón, joven, sí, patera. Y eso es una verdad, pero solo es una verdad dentro de las infinitas realidades que se dan. Me resultó interesante reflexionar acerca de esas personas que vienen a estudiar, como es el caso de la protagonista, ujú, Ngolo, viene a estudiar además saca muy buenas notas, viene con su familia, se trata de una diáspora asentada, como es la mía, la ecuatoguineana, sí, que a priori yo entendía que tenemos una red lo suficientemente sólida como para poder permitirte caer unas cuantas veces y sí, sostenerte, y la realidad es que pues no es así ujú. A priori lo que al parece, final, cuando pero al dependes de un final se papel, de ve. renovar un papel, Sí, claro, ujú, y si no puedes renovar a tiempo, de repente tus sueños se truncan, pero tu vida al completo también, porque de repente miedo, como nombre propio, con ya, mayúscula, se apodera de tu estómago y ya hay un montón de cosas que no puedes hacer, que no quieres hacer y te cambia el ánimo y te cambia la vida, claro. Entonces, y hablando de miedo, también se te cuela una nostalgia que no cesa y además que no cesa. O sea, yo ahora mismo tengo un padre con 86 años que llegó aquí hace la friolera de 60 años. 60 ya, lleva aquí mi padre.
y sigue echando de menos cada día de su vida su tierra, cada día de su vida. Y eso duele, ¿eh? O sea, Ujú, la nostalgia puede ser algo corpóreo, que eso es lo que trato de hacer en el libro, como ese hermano siamés que se adhiere al hombro y que provoca que la gente camine de lado. Pero además es tan grande, tan grande, tan grande, Claudia, que provoca que sus hijos y sus hijas la heredemos. Yo la ya. llevo encima. Yo antes de ir a Guinea, que ahora también lo echo de menos, pero yo antes de ir a Guinea ya echaba de menos un lugar que jamás había conocido, pero con una nostalgia no idealizada, que también, ¿no? Pero con una nostalgia dolorosa. ¿Sabes? Que yo todavía hoy veo vídeos de Guinea y entiendo ese dolor que tiene el estómago de mi padre Ujú, hecho un nudo desde que llegó. Claro, es que duele. ujú. Y todos esos sentimientos al final, desde la narrativa, se pueden expresar un poco más. Has comparado periodismo y la novela, y es que muchas veces del periodismo, por querer cumplir unos caracteres, unos datos, la duración del audiovisual, se cae en la deshumanización igual. Y a Total. través de la narrativa quizás has conseguido humanizar un poquito más las historias, aunque sean duras. Sí, sobre todo porque la narrativa con respecto a la gente negra, ya he dicho, es recién llegadismo. Recién llegadismo, masculina, limitada a cuatro lugares comunes y luego con excepciones, ¿no? Que tiene que ser o el hombre negro que sube a un edificio, ¿no? Trepa por un Ujú, edificio para salvar un bebé, el que se tira a la ría de Bilbao para salvar a otra persona, ¿no? O sea, excepcionalidad para bien o para mal. ya. O bien eres un superhéroe o bien eres un villano. Y en el caso de las mujeres, cuando ya están aquí las mujeres negras, también hay una narrativa muy limitante, ¿no? Igual, pues la mujer que cuida, un poco como la de Mami, la de Señorita Escarlata, ¿no? Mujer buenísima, negra, que cuida, que limpia, que buena es, y aunque no tenga nada, sonríe también aquí, no solo en su Ya. continente y demás. O eso, o mujeres víctimas de redes de trata. No hay opción para una narrativa de lo cotidiano que Ujú, complejiza una comunidad que lógicamente no puede limitarse a cuatro lugares comunes. Entonces, la literatura sí que te lo permite. Y además, es que me da vergüenza todavía hablar de literatura porque ni siquiera me considero escritora, sino señora que escribe. Escritoras son quienes ganan dinero con esto, pero claro, claro, yo no. Pero, pero me parece también interesante la literatura, a pesar de que la mía beba mucho el periodismo. De hecho, la novela tiene como dos partes, una que es mucho más descriptiva, para meterte en ese mundo, y Sí. luego poco a poco se va colando la magia. También como una forma de escribir sentimientos, pero además como esta manera también de tomar aire, Ujú, ujú. porque respirar debajo de un plástico es complicado. Y sí. Y hay un hilo que aparece también durante todo el libro que parece imposible en el siglo XXI, pero es la esclavitud. Eh, ¿Crees que hay nuevas formas de esclavitud que están enmascaradas ahora mismo en España? Porque pues, leyendo el libro y la situación ahí en el campo, podría ser perfectamente. No lo dudo. Y mira, cuando yo intento en las presentaciones, si son presentaciones pues más chiquititas, pero si no intento, o sea, es imposible, pero si no intento que vaya siempre gente de la Huerta de Europa Ajá, para hablar antes de que lo haga yo, porque tiene que ser así, ¿no? O sea, o pongo un reportaje que grabé en su momento allí para que se escuche a esa gente, o bien me parece fundamental que esas personas hablen. Y hay algo que me sorprende, y es que cada vez que escucho a la gente, más me llama la atención lo poco que sigo sabiendo y las cosas nuevas que suceden. Bueno, no nuevas, las cosas terribles que siguen sucediendo. O sea, bueno, muy poquitas nos llegan, ¿no? Pero de tanto en tanto, esas noticias como la que salió hace poco del tipo que había intentado atropellar a algunos de sus trabajadores porque se sí. quejaron porque les había pagado mal y demás, u otro que en su momento se denunció la desaparición de una de las personas que trabajaba en sus invernaderos y bueno, pues vale, ha desaparecido, se habrá ido a su tierra, pero es que recientemente ha desaparecido otro. O sea, es que esto está pasando ahora, no es Mm, como, o sea, insisto, no me quiero comparar con ese super señor, ¿no? Pero es que lamentablemente, tal y como decía García Márquez, es que está ahí, es verdad, y es magia y a rato pesadilla,
la verdad, y a rato pesadilla. Y lamentablemente muchos ratos pesadilla. Ujú. Aunque También ojalá fuera un sueño. ya, también te quería preguntar por la anterior novela, Hija del Camino, que cuentas la historia de una chica española de madre blanca y de padre negro que se siente un poco entre dos mundos. Y es algo que también me ha contado Evaba Meida, que la entrevisté hace poco, y habla de lo mismo en su último libro, solo que ella, pues, hablando del pueblo saharaui. No sé si es una cosa que está inherente en las personas que tienen que emigrar y llegan a otro país, esa sensación de crisis de identidad, de vivir en dos mundos. ¿Sabes lo que es lo heavy? Que es que en mi caso ni siquiera migré, ni tantas y tantas Bueno, personas, somos de es nuestros verdad, barrios, somos de aquí. Pero cuando te hacen la aún pregunta así. con eco desde que eres pequeña, ¿de dónde eres? España, 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 Madrid, 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 Alcorcón, Alcorcón, Alcorcón. Pues es, Sí, siempre ¿no? ahí La rascando. pregunta, esa es la pregunta con eco y luego está la pregunta al cubo. ¿Pero de dónde? ¿Pero de dónde? ¿Pero de dónde? Incluso antes que cómo te llamas, ¿no? Porque mucha gente es de, joder, pues a mí también me han preguntado de dónde soy ya, pero es Ujú, que a mí no me lo preguntan por la misma razón que y si a claro. ti te confunden con una guiri, no son las mismas connotaciones que si te confunden con una persona migrante del sur global. No tiene Mm, absolutamente nada que ver y a ti probablemente tú no seas víctima de identificaciones por perfil racial, no te va a criminalizar por tanto tu vecindario por el hecho de que siempre te están parando, probablemente no te pregunten cuánto cobras, probablemente pues no te encuentres con episodios de xenofobia y de racismo desde que eres pequeña. Mira, yo tenía un proyecto en YouTube que se llamaba Nadie nos ha dado vela en este entierro, porque a mí me aburre profundamente y me da mucha rabia hablar de racismo. Lo que pasa, me parece mucho más interesante hablar de identidad, ujú, muchísimo más, porque además es algo personal, intransferible, es contextual, no solo con respecto al tiempo, perdón, al espacio, sino también al tiempo, ¿no? O sea, cuando yo era pequeña a mí me decían negra de mierda, vete a África, y ahora soy dominicana o cubana o demás, ¿no? Entonces, y ahí ya me ponen, a cada banderita pues también le ponen una serie de expectativas, características, etcétera, etcétera. Pero claro, de pequeña si no eras blanca eras negra, ahora ya me leen como una persona mestiza y bla, bla, bla. Pero insisto, me da rabia hablar de racismo, creo que nos quita mucha alegría. La identidad es algo que se construye también desde parámetros de alegría, de belleza, de cosas ricas, ¿no? mm, Porque yo he construido mi identidad como ecuatoguineana, segoviana, pero sobre todo señora que se siente de Alcorcón, desde mi propia casa, ¿no? Hay una realidad intramuros donde se escucha comida, donde se escucha música de África Central, donde nos llegan VHS que vamos a buscar al aeropuerto como el mayor de los tesoros y que ponemos en el vídeo y que estamos bailando toda la mañana copiando los pasos que se hacían en la tele de Camerún, ujú, donde olía a pollo con salsa de cacahuete y para mí era lo mejor del mundo y no solo eso, sino el propio ritual de mi padre moliendo el cacahuete cada mañana, donde se escuchaban dos lenguas y donde se escuchaban también dos mundos, ¿no? Y se practicaban dos mundos. Entonces eso me parece mucho más interesante. Yo inicié un proyecto de eso que se llama Nadie nos ha dado vela en este entierro, vinculado al Prusés catalán, en el que ujú, preguntaba a la gente a raíz de ver todas las, o muchas de las terrazas de mi barrio llenas de banderas de España, con los recuerdos que a mí me trae como señora que crece en los años 90, soy de los 80, y en los 90 soy una adolescente con la cantidad de nazis que había en la calle y demás, pues para mí de repente ver ese banderismo y empiezo a preguntar a la gente de dónde eres, de dónde dicen que sí, eres y de dónde sientes que eres. Y salen cosas increíbles, ¿no? Entonces, de esa preocupación nace Hija del Camino, que cuenta la historia de una tipa de Alcorcón, de padre guinea y madre española. No es mi vida, pero son nuestros mundos. Y aparte, la constatación de que muchas personas estábamos viviendo exactamente lo mismo en momentos distintos y en lugares diferentes, motivadas por o sea, eran experiencias intersubjetivas motivadas por una estructura que provocaba que nuestras vivencias fueran coincidentes, ¿no? O sea, y que con nuestras amigas blancas que nos quieren con toda el alma, por mucho que lo contáramos, pues no entendieran nada. Como que nos preguntaran cuánto cobramos, ¿no? sí, Y que tú se lo contabas a tus amigas las blancas y te decías, joder, qué mala suerte, tía, ¿por dónde has salido? Como que yo qué sé, para mí creo que es bastante significativo el hecho de que en la primera comida que tuve con las que ahora son mis amigas negras,
Ujú. preguntáramos cuándo fue la primera vez que nos pegamos en el colegio. Porque todas nos habíamos pegado, o casi todas, a pesar de ser empollonas y tal, Ya. pero desde pequeñas sentimos que nos teníamos que defender. Ujú. Que nos ha tocado ser paquidermas y tener la piel muy gruesa, a pesar de que nos llamen cristalitos y piel fina y demás, pero la realidad ha sido la contraria. Entonces, partiendo de todas esas vivencias intersubjetivas, hay una historia de una tipa que se busca, que aquí se siente de allí, allí se siente de acá, Ya. y que finalmente, y esto no es spoiler, pero se da la oportunidad de sentirse de todos los lugares a los que pertenece. Y no solo sentirse de lugares, sino también de momentos, por ejemplo, ¿no? E ir más allá del banderismo para reconocerse, ¿no? O crear nuevas matrias que pueden tener que ver con recuerdos, con conversaciones, con personas y demás. Ujú. Bueno, Lucía, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer Gracias a ti. escucharte. Y nada, pues el sábado a las 6, creo que es, Creo- eh, sí, en la Feria del Libro Santander. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Sé que me enrollo como las Que persianas, va, quizá porque no me sé, creo que quizás porque no me sé expresar bien de todos los libros, entonces que va, tengo que que va. hacer muchas Podría, puntualizaciones. podría estar aquí hablando. Sí, sí, podría estar hablando un buen rato. Bueno, oye, pues que Pero puedas descansar, que está tardecito. Un abrazo bien grande.